Sí, no. Está bueno, está bueno. Ya Está cuando arranca bueno. haciendo barco y todo, bien. Pero. A ver, ¿alguno quiere más o menos hacer un compendio del capítulo? Empezar por una especie de paneo así de qué es lo que pasa. Eh, y después entramos bueno, a conversar algún párrafo, alguna cosa, algo que se entendió, algo que sí se entendió pero gustó, o lo que sea. Busco con velocidad agua para el mate. Vaya, vaya tranquilo. Eh, Sí, ahí la parte que habla de Paris, ¿eh? El Paris este de la época de. de Troya, Ella. claro. Era rencorosa Juno, digamos, porque si se acordaba de eso, era como que. Porque empieza, por lo menos lo que yo entendí era acordándose de ese enjuiciamiento de como que arranca toda la guerra contra los, digamos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que pensar que más o menos eso había pasado 10 años antes, porque eh, el juicio de París se da inmediatamente antes, o sea, el juicio de París termina en que París, o Alejandro, que también es conocido como Alejandro, va Claro. y se lleva a Helena a Troya. Y empieza la guerra y dura 10 años, se incendia Troya y Eneas sale. Entonces, más o menos estamos ahí, digamos, el año de la destrucción de Troya. Así que sí, claro que era rencorosa, como dice acá, ¿no? La rencorosa Juno. Eh, pero digamos, estamos todavía en la época de que habían pasado todas esas cosas, de alguna manera. Pero sí, ella tenía varias razones para estar en contra de Troya, ¿no? Las enumera un poquito acá, o las menciona, diciendo, eh, a ver, donde yo lo tenía subrayado. Eh, bueno, ahora lo perdí. ¿En Pero el 35, por ahí en el 30? No. ya te digo. Claro, ahí aparece claro, cómo lo humilló París, ¿no? Y aparece también la honra, la, eh, dice, injuria forme et genus invisum et rapti ganime deshonores. La injuria que se hizo a su belleza cuando Zeus raptó a Ganímides. Ganímides también esto es una historia anterior todavía. O sea, si te parece rencorosa porque se acordaba del juicio de París, esto es anterior todavía. Ganímides había sido también un príncipe troyano, eh, es hijo de Tros, es justamente es hijo del fundador de la ciudad de Troya, o sea, estamos hablando de Mucho más. que Zeus le echó el ojo, ¿no? Y dijo, este muchachito lo voy a raptar para tenerlo de escanciador, ¿eh? De escanciador ¿cómo es lo que toman los dioses en el Olimpo? El- No, no me me sale. sale hidromiel, pero estamos, porque nosotros estamos con el. No, bueno, la ambrosía, ¿no? Ah, pero sí, ahí está. Sí, sí. Ambrosía es el licor que beben los dioses y Ganímides es el escanciador, el jovencito que va sirviendo las copas. Evidentemente es un amante de Zeus, ¿entiendes? Zeus lo rapta, hay un montón de esculturas y pinturas con forma de águila, ¿no? Entonces, eh, obviamente, para Juno, o sea, la diosa Hera, o Juno acá, todos los amores adulterinos que tuvo su esposo le generan rencor. Este es uno más, ¿no? Pero justo este es hijo del rey, no, del fundador de Troya, Ganímides. Y después, no está puesto ahí, creo que está puesto un poco después, eh,
incluso, eh, bueno, claro, el fundador mismo de Troya, eso no está dicho, pero el fundador mismo de Troya es hijo de Júpiter y de Electra. Electra, no la humana de la historia de Electra, sino una de las hijas de Atlas, una de las Pléyades. ¿Vieron las 7 estrellitas, las Pléyades? Bueno, una de ellas es con Júpiter la madre de Dárdano o Tros, el fundador de Troya. O sea que eh, eh, podríamos remontar todavía la bronca de Juno ahí. Y al principio también se nos dice que Juno ya sabe que Cartago, que es una ciudad que ella va a proteger, va a ser destruida por los romanos. Mm, Entonces tiene como una especie también de enojo a futuro, de algo que va a suceder. claro. Son las contras de la inmortalidad, digamos. ¿Sabes todo, digamos? Claro. Y claro. Eh, por eso, vieron que empieza hablando de Cartago, ¿no? Urs antiqua fuit, ¿no? Hubo una ciudad antigua, ¿eh? Eh, Colonia Tiria, Cartago. Tiria quiere decir Fenicia, una colonia fenicia, ¿no? Cartago. Donde Juno tenía su carro, sus armas. En el templo que había Mm. ahí de Juno se decía que estaban el carro y las armas de la diosa. Eh, y, y bueno, y vieron que el capítulo termina justamente con Eneas entrando en una Cartago que se está construyendo, ¿no? Claro. Porque Troya se peleó con la Cartago ya ciudad poderosa, digamos, ¿no? Que dominaba el Mediterráneo. Y acá la vemos incluso como en construcción, es interesante eso, ¿eh? Al final del capítulo, ¿no? Ve los albañiles, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si quieren decir en 2 o 3 puntitos el capítulo, así no hablo yo todo el... Sí, bueno, después va a hablar con Eolo y ahí le pide, digamos, la asistencia. Y él, así de una, le dice sí. O sea, no es que. Pero porque en agradecimiento, porque siempre estuvo, digamos, asistiéndolo a él, digamos. Ajá, ajá. Porque acá creo que en el 79 me parece que. Ujú. Pues bueno, le dice bueno, que le va a dar una mujer, que le dé prole y todo lo demás. Y Sí, después sí, le sí. dice, explorado reina, que quieres trabajo tuyo. Es justo para mí tomarte un mandato. O sea, no pone peros, digamos, lo hace directamente. Sí, 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 sí. Sí, se reconoce como deudor de la diosa. El lugar que tiene lo tiene porque ella lo ha convencido a Júpiter de que lo ponga en ese lugar. Claro, tú me das el recostarte en banquete de dioses y me haces de las nubes y la tempestad es potente. Exactamente. Eh, Eso de por ahí, inclusive en la Odisea se veía eso, digamos, en la parte del agradecimiento siempre a los dioses, a pesar de, digamos. Y por ahí esto, creo que en su momento hablábamos de lo de Job. Si bien Job, digamos, le pasó las mil y una, pero nunca dejaba de recordarse en Dios, digamos, ¿no? sí, 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 sí. Siempre los dioses en todo, ¿no? El mundo eh, antiguo son también los que empiezan la acción, ¿no? Lo mismo que en la Ilíada, en la Odisea, la acción empieza siempre en lo celeste, digamos, ¿no? O sea, no nos cuenta primero qué pasa en la tierra, siempre en la historia nos cuentan qué pasa allá arriba. Y eso va a explicar lo que pasa acá abajo. De toda esta parte, eh, yo señalaría ahí también, bueno, siempre, la idea de que él está resaltando de la mole, cuando dice, eh, bueno, ahora yo no estoy mirando la traducción que vamos a usar después porque la tengo en papel otra. Dice, ¿qué tal mole de esfuerzos y dolores costó dar base a la romana gente? El texto latino dice, tanta mollis erat romana condere gentem.
tan, tan, tan pesado fue, digamos, ¿no? Siempre él insiste en esto, ¿no? Y lo que hoy decíamos al principio, la Odisea es más o menos del 800 antes de Cristo, y la Eneida ya está ahí a las puertas del nacimiento de Cristo. Entonces, Mm. pasaron 800 años, es como, él tiene como modelo a Homero, pero permanentemente o sea, lo imita, lo homenajea, pero él sabe que él tiene que hacer algo mejor que Homero, porque es un mundo diferente, es como está haciendo una literatura. Así que vieron que, por ejemplo, la descripción del Palacio de Olo en Homero es muy sencilla, no dice mucho. En cambio, acá describe que es una caverna y que describe las montañas y los calabozos donde están los vientos. Entonces es como que le mete más detalles, digamos, a todo, digamos, Claro, ¿no? ahí es donde me empecé a perder yo, porque claro, te estaba hablando de cómo iban ellos, pero te daba una cantidad de detalles, tanto del contexto del lugar donde estaba, bueno, de la embarcación, de las personas, y es todo, digamos, encima a eso, en fraseo, peor, digamos. Claro, sí. Ahí, Eh, bueno, les marco dos cositas del sonido en texto latino, ¿no? Cuando describe eh, el vasto rex aeolus antro, ¿eh? El antro es caverna o cueva, ¿no? La vasta cueva del rey Eolo, dice, illi indignantes magno cum murmure montis. Ahí está esto que habíamos citado la otra vez, ¿no? Cuando él hace resonar, a veces, por ejemplo, acá las gemes, ¿eh? Que es Mm. como el murmurar de los vientos, allí eh, eh, el enorme murmullo del monte, ¿no? Magno cum murmure montis. Y después cuando Eolo le habla a Juno, en el verso 80, y dice que gracias a ella él ejerce el poder sobre las nubes y los huracanes. Dice, eh, nimborumque factis tempestatumque potentem, ¿no? Fíjese que retumban todas las T, esa tempestatumque potentem. Es Mm. casi que uno escucha el tronar, el trueno, porque él está hablando justamente de que él ahora domina la tempestad. Eh, tempestatumque potentem. Es muy clarísimo, ¿cierto? Es eh, algo que ya podemos ir viendo también en esto es que mucho en este capítulo es hablar sobre el tema del imperio, ¿no? Sobre el tema del gobierno, ¿no? El control. Por eso eh, Eolo tiene imperio sobre los vientos, y después Poseidón tiene imperio sobre el mar, y después Júpiter dice que él tiene gobierno sobre todo, y Dido sobre Cartago, ¿no? Empieza a aparecer este tema de quién gobierna, ¿no? Y aparecen modelos de gobierno, podemos decir así, ¿no? Em, la descripción de la tormenta, ahí más o menos entre el verso 81 y el 101, eh, es también un homenaje a Homero, ¿no? Homero en alguna parte en la Odisea describe también, ¿no? La tormenta, y acá hay varias referencias. Eh, y Dante Alighieri también va a usar esto como referencia cuando él va a describir cómo Odiseo se hundió. Vieron que Dante imagina que Odiseo siguió viaje después de abandonó a su familia y se fue hacia afuera del Mediterráneo, y los dioses lo hundieron, digamos. Usa algún verso de acá, cuando dice que 3 veces giró, no me acuerdo dónde está esto, giró 3 veces antes de hundirse, ¿no? ¿No Eh, es ahí después del 90? No, no. a ver,
No, dice 3, 4 veces, pero no, dice dichoso a quienes No, ante rostros no, pateros. sí, perdón. Es un poco después, cuando describe, no, sí, no es en esta parte, yo me confundí, en la parte que después de que habla Eneas, sigue la tormenta, ¿vieron? Y ahí les hunde los barcos y todo eso. Acá está, en el 115, si no me equivoco. Gracias, ahí está, 115. Claro, ahí dice, 3 vueltas rápidas da allí mismo el navío y lo sepulta el vórtice voraz. Eh, eh, bueno, ese va a ser un verso repetido por Dante hablando de Homero. Perdón, hablando de Odiseo, ¿no? Eh, Y ahí, bueno, en medio de la tormenta aparece por primera vez Eneas, digamos. O sea, Mm. antes se había mencionado, pero él en acción aparece recién acá. ¿Qué les parece esa partecita ahí? Entre el verso, digamos, el 92 empieza ahí, ¿no? Sí, no, a mí por ahí me está costando entrar, porque a mí me gusta, y me pasaba esto con la Odisea, ¿verdad? Leerlo e imaginarme el contexto, digamos. Y como por eso, cuando lo iba leyendo, era como está escrito, yo calculo que después más adelante, cuando vaya avanzando, voy a entender la dinámica, voy a poder entrar más a esa imaginación del contexto, digamos. Sí, Pero sí, yo creo que debe pasar esto lo que vos decís, al estar más cerca y ser más por ahí complejo la escritura, es como que, bueno, uno... sí, si no, directamente yo te diría, a lo mejor buscar a lo mejor la otra traducción. Yo creo que no sé si no sé si la compartí en el grupo, pero está la de Spinoza Polit, o Polit, que es un poco más fluida, me parece. No sigue literalmente el verso, capaz que por un verso latino él hace 2 versos castellanos. Mm, Eh, pero por eso no elegimos esa, pero él lo hace 2 versos castellanos justamente para que fluya mejor y se entienda mejor lo que lo que está diciendo. Por ejemplo, ahí les leo, ahora yo la que tengo abierta es la de Spinoza Polit, que dice, hielo mortal a Eneas paraliza, lanza un gemido, al cielo las 2 manos tiende, y dichosos clama, o sí, dichosos, 1000 veces. Ahí traduce 1000 veces lo que en el texto latino dice 3 y 4 veces, ¿no? Que es una expresión latina, terque quaterque, es decir, 3 y 4 veces significa muchas veces, por eso él traduce por 1000 veces. Dice, dichosos clama, o sí, dichosos 1000 veces los que a vista de sus padres a la vista de sus padres de Troya ante los muros consiguieron la vida fenecer. Oh gran Tírida, o sea, se refiere a Diomedes. Oh campeón de los griegos, por tu diestra, ¿por qué no morí yo? ¿Por qué en los campos de Ilión no sucumbí, donde cayeron postrados Héctor terrible por Aquiles, postrado Sarpedón, y entre sus ondas arrebataba y revolvía el Simois, el río ese de Troya, tantos yelmos y escudos, tantos héroes? Digamos, la primera imagen de Eneas es una imagen visual de Eneas haciendo esto, levantando las 2 manos al cielo. O sea, es la posición del orante, ¿no? O sea, el orante antiguo siempre levanta las 2 manos al cielo. Los En, todas iconos, las- en los íconos, claro, está, en las catacumbas cristianas aparecen los orantes, pero también en, en las imágenes paganas. claro. Figúrense que hasta el jeroglífico del hombrecito orante, de la oración en el egipcio, es ese hombrecito de costado, pero que hace con las manitos así. ajá. Claro. El orante, ¿sí? Este, O sea, claro, los iconos son así no por los propios católicos, sino por que era la onda, la época, digamos. sí, los cristianos no inventaron un modo nuevo en lo sensible de hacer oración. O sea, en la oración es un vínculo con Dios, evidentemente, es distinto en ese sentido, pero las formas
de cómo te ponías a orar, y bueno, como orabas a los dioses, ahora le orabas a Dios, digamos, levantando la mano. Aparte es un gesto de, de todo, es muy amplio, ¿no es cierto? De súplica, de entrega de uno mismo, de recepción, y aparte de como de que te levanten desde arriba, qué sé yo, ¿no? Es un poco el nenito que levanta los brazos para que de arriba los papás lo levanten, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, aparece Eneas con una imagen de orante, ¿no? De una imagen religiosa prácticamente. Pero lo que hace es quejarse. Eh, Más dichosos son los que murieron, ¿no? Que nosotros que seguimos vivos. ¿Por qué no También morir? ese deseo de caer en guerra también, digamos, ¿no? Claro, de caer en la guerra antes que caer en la tormenta. Ahogado, básicamente, claro. Claro, exactamente. Y después de ese ratito sigue, ¿no? Sigue la tormenta y viene el naufragio, ¿no? Eh, eh, Sí, ahí es donde se conmueve, digamos, Poseidón, o Neptuno en este caso. claro, Neptuno, el Poseidón griego, el Neptuno latino, asoma la cabeza. Ese también me parece que es muy, que nosotros, no está así descrito en otros textos, pero nosotros lo tenemos en la imaginación, ¿no? Por muchas pinturas y cosas de este especie de gigante que sale del agua, ¿no? Mm, y dice, ¿qué está pasando acá? Eh, La plácida testa sacó por cima de la onda, dice. exacto, exacto. Eh, y ahí lo recrimina a Eolo, ¿no? Eh, bueno, a los vientos, ¿no? Diciendo, él tendría que soplar, los vientos si soplan en el mar ya están alterando mis dominios, ¿no? Es como una incursión en mis dominios. Tendrían que soplar allá en la montaña, qué sé yo. Eh, Dice, rey él en sus enormes farallones, en sus riscos, en sus piedras, ¿no? Eh, Dijo, y de una palabra los arbores de la furia marina al punto aplaca. Barre las nubes, devuelve el día. Eh, eh, y, y ahí entra, entra una comparación. ¿Ven? ¿Se acuerdan? Homero siempre introducía comparaciones con el mundo rural o con la vida humana, ¿no es cierto? El, pero sobre todo con el mundo rural, ¿no? O sea, decía, eh, Odiseo se acercó como el león que se acerca a los rebaños y todo el rebaño huye, bueno, así Odiseo. O en la Ilíada también, ¿no? Aquiles atacó como el cazador que se arroja sobre las presas en el bosque, ¿no es cierto? Esas imágenes. Y acá, Virgilio hace un poco como al revés, para describir lo que pasó en la naturaleza, usa como modelo, como ejemplo, lo que pasa en la sociedad humana. Porque él dice que Neptuno calmó a los vientos y el mar, como cuando hay una revuelta de ciudadanos que están revolucionados y aparece un caudillo que con su palabra los calma, ¿no? Y como en urbe populosa estalla repentino motín, del vulgo innoble desátanse las iras, raudas vuelan teas y piedras,
que el furor reparte, de pronto, a vista de la plebe, surge un varón grave y con ganados méritos de virtud y bondad, cércanle todos, callan y escuchan, y él los pechos rudos con razones orienta y emblandece, así cae el estruendo del oleaje, al darle una mirada el dios, que lleva bajo el azul sin nube sus corceles, sobre suelto el rendaje en dóciles revuelos. Bueno, los vientos en la tormenta son como estos ciudadanos amotinados, ¿no? Me pareció curioso esa comparación. Y ellos ahí llegan a las costas de África, ¿no? Y Eneas sale a cazar, ¿eh? Hay una escena de caza que caza 7 ciervos, ¿eh? Él solo, ¿no? Es como una proeza, digamos. Ciervo Y es aparte, tremendo. claro, O sea, 7 te ciervos metió un saque. y Claro. los trae, los trae para que coman los 7 barcos que... Pero retornando victorioso a esa imagen, tremendo con los 7-0, nada. claro, claro. Eh, en el... aparte, claro, usa el término victor, ¿no? Vencedor. Mucho del lenguaje que usa acá Virgilio es el lenguaje propio más de la guerra que de la caza, ¿eh? Eh, Aparte sí es muy épico todo la descripción, porque uno es casi visual, ¿no? Porque Eneas sube a un peñón, a una piedra que domina el lugar, y él ahí entonces te muestra, digamos, en ese momento muestra qué es lo que él ve, ¿no? Y después baja para cazar, ¿no? Con él está siempre el fiel Acates, ¿eh? Un fidus Acates, con CH en latín, Acates. Es como la mano derecha, ¿eh? Es como el Robin de Batman, es el que está siempre ahí. Incluso es fidus, ¿no? Así como Eneas es piadoso, el otro es fidus, el otro es fiel, digamos, el fiel Acates, ¿eh? Eh, y Y ahí él tiene un pequeño discurso, ¿no? ¿Alguno quiere leerlo? Ahí del verso 198 en La parte adelante. que arranca dice, Ese. Ujú. oh socios, entre paréntesis, pues desde antes no somos ignorantes de los males. Oh sufrientes de lo más grave, un Dios fin dará también a esto. Vosotros a la rabia de Sila y los oscollos sonantes, en lo hondo llegasteis. Vosotros también las peñas ciclópeas probasteis. Recobrad los ánimos y el triste temor despedid. ¿Acaso un día alegrará recordar también esto? Por varios azares de las cosas, por tantos peligros, tenemos al Lacio, donde los hados moradas tranquilas presentan. Lícito es que aquí resurjan los reinos de Troya. Resistid y guardaos vosotros para cosas felices. Ujú. Ahí empieza con ese o soci, es o socios. Socium, ¿no es cierto?, es compañero, ¿no es cierto? En latín es el amigo o el compañero. Propiamente el compañero en el sentido de que ha transcurrido con uno determinados peligros, como en este caso, ¿no? Que él dice exactamente eso, ¿no?
no ignora los... eh, podríamos decir, no ignora, o sea, él usa una negación, no ignora, o sea, sabemos qué es el dolor, ¿no? Eso es lo que está diciendo, sabemos qué es el dolor. Eh, eh, hemos pasado las cosas graves, pero dice, David Deus is quoque finem. Un Dios le dará término también a estas cosas. Y entonces, y recuerda el camino de Odiseo, es decir, pasamos por Escila, ¿no? ¿Se acuerdan de Escila y Caribdis? Eh, eh, pasamos por las piedras de los cíclopes, Polifemo y los cíclopes tiraban piedras a los barcos que pasaban. ¿Mm? Eh, revocate ánimos, reconvocad los ánimos, literalmente dice revocate ánimos, es decir, volver a llamar a los ánimos. Mestunque timore mitite, expulsad el temor, el triste temor. Y ahí dice ese forzan quizá et ec olim meminice iubavit. Quizá un día nos, ¿cómo dice la traducción ahí? Nos alegre, nos será dulce. ¿Acaso un día le dará recordar también esto? Ajá, meminice es recordar. Aparece esto, ¿no? Que las cosas difíciles que se pasaron juntos, algún día se les hará feliz recordarlo, será dulce recordarlo, ¿no? Nos, nos será, Yubavit dice, ¿no? Que se puede traducir por será dulce, será placentero, ¿no? Es como, bueno, cuando Eso sea viene de júbilo, ¿no? Eh, Bueno, sí, sí, también. De, de júbilo. Ujú. Eh, y efectivamente, como bueno, ya parece que esta idea, ¿no? Que él, alienta con que, bueno, cuando recordemos estas cosas, ¿no? Que las cosas difíciles recordadas, cuando ya un Dios le haya puesto término, ¿no? Eh, y, y finalmente eh, para cosas servate, para cosas durate et vosmet rebus servate secundis, ¿no? La última frasecita de él, ¿no? Para cosas, para cosas felices. Y ahí ¿puedes leer los dos versos que siguen? el 205 después de Cosas Felices. Sí, sí. Tal vez con la voz refiere y, enfermo de ingentes cuidados, finge esperanza en el rostro, en el pecho dolor hondo oprime. Sí. Sí, la traducción es dura porque está siguiendo a la letra el texto latino, lamentablemente es así. O sea, tiene su cosa buena y su cosa... Eh, le leo la traducción de Spinoza Polit. Dice, calla y enfermo de abrumada angustia, finge esperanza el rostro y en el pecho comprime a solas su dolor profundo. Él usa 3 versos donde hay solo 2 versos en el texto latino, ¿no? Eh, eh, Pero ese segundo verso dice, spem vultus simulat, simula esperanza en el rostro, premit altum corde dolorem, pero comprime un alto dolor, un gran dolor en el corazón. Entonces aparece como el contraste entre vultu, el rostro, y el corazón, ¿no? Para los hombres, para sus hombres pone cara de esperanza. Aparece un poquito, está como haciendo como el ideal del líder, digamos, ¿no? O sea, eh, él se guarda para él el alto dolor, pero bueno, pone rostro de esperanza, ¿no? Eh, Sí, yo acá encontré cuando estaba viendo esto, busqué en internet otra traducción que no sé quién será,
pero por ejemplo, acá dice, cosa de tal clase refiere con su palabra, y angustiado por ingentes preocupaciones, simula esperanza en su rostro, reprime un profundo dolor en el corazón. Sí, reprime puede ser, puede ser premit, aprieta, oprime, sí. Eh, eh, a mí me hace recordar ese en El Señor de los Anillos, em, hay un verso, en los apéndices, la madre de Aragorn dice ella llama a su hijo Estel, Esperanza. Mm. Y ella es como que entrega a su hijo para que sea la esperanza de los hombres, ¿no? Y hay un versito que está, creo que en élfico, y después él lo traduce como al inglés, y dice, em, di esperanza a los hombres, ninguna esperanza guardé para mí. Eh, Hace mucha referencia a María y a Jesús, digamos. claro, sí, ¿no? Di esperanza a los hombres, ninguna esperanza guardé para mí. Y Esperanza a su vez es el nombre de Aragorn, digamos, él se llama Esperanza, Ah, bien. él se llama Estel. Entonces, eh, pero a mí ese verso, así como está, di esperanza a los hombres, ninguna esperanza guardé, incluso el ritmo que le pone en Sindarin, creo que es una de las lenguas de los elfos, suena a este, Spembul tu simulat, premital tu corde dolorem. Tiene alguna una resonancia con este verso para mí. En este caso, el mismo Eneas, digamos. Hay una Nada, relación filológica, digamos, ahí. podría haberla, ¿no? Sí. No hay pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco. eh, Y ahí empieza toda una descripción de la faena de los animales, ¿no? Y el asado que se mandan después. Sí, esa descripción es terrible. Qué rico. Y volvemos a Venus, ¿no? No, ¿dónde estamos ahora? Fantástico como dicen, claro, yo, como dice, de la comida allí sacan fuerzas y en la hierba esparcidos se llenan de viejo vaco y de pingüe venado. ¿Qué es vaco, primero? El vino. Dios El del vino, vino. claro, o sea, esparcidos sentados alrededor de la hierba. Yo, de buenas a primeras, antes de pensarlo como sentado alrededor de la hierba, me lo imaginé tirado, o sea, ya reventados asado y le daban al vino así, Sí, digamos. ¿Me explico? claro. Sí, Esparcidos en la hierba. claro. O sea, yo haría eso también, pero tremendo, tremendo. Sí, ahí él usa, muchas veces usa el nombre de un dios, por ejemplo, Baco, Ajá. para decir el vino, o sea, lo que está bajo la protección de ese dios. Ah, bien. Frecuente en la poesía latina, sobre todo. Usar Baco para decir vino, usar Venus para decir los amores. Este, está, Neptuno cuando está en la parte de los mares, digamos. claro, o sea, a veces se usa como nombre del dios y a veces se usa como lo que el dios protege o lo que el dios... em, entonces, qué sé yo, o sea, o Marte por la guerra, ¿no? Mm. Este, se, se- se- este, qué sé yo, Marte me hará perder, no sé, pero en realidad se refiere a la guerra, ¿no? Y Venus va a llorarle a Júpiter, ¿no? Que cuando mi Eneas va a poder hacer su misión, ¿no? Eh, y ahí sonríe el Padre y los dioses y los hombres. Y, y le describe, ¿no? Le describe el futuro, ¿no? Entonces hay un- un avanzar en la historia, ¿eh? Ahí
el, el verso 255 por ahí, 254, 55, ¿no? Parqueme tu quiterea, ¿no? Refrena tu miedo, Citerea. Citerea es sobre todo los nombres de Venus, ¿no? Pues la diosa eh, eh, que Quiterea viene ¿de qué viene Quiterea? Sí, de una región del África, me parece. ¿No? Bueno, para buscar. Le dice, ¿no? Que pasado 3 inviernos y veranos eh, va, va a poder fundar el- la... Padre, Citerea dice, es una isla griega del mar Jónico. Gracias. Y después en mitología, significado, dice, es un epíteto de Afrodita, derivado de la isla donde se dice que llevan a ser la espuma del mar. Claro, ella llegó ahí, a la isla, a esa isla, por eso llamada Citerea. Es decir, cuando salió del mar, aterrizó su pie ahí. Después es venerada en Chipre, porque también se llama la diosa Kipria, ¿no? La diosa Cipria, porque es venerada en Chipre, pero Citerea entonces también es otra isla. Se dice, históricamente célebre como lugar de nacimiento y culto de Afrodita. Claro. Sí, sí. Vieron el cuadro ese de Botticelli, ¿no? Del nacimiento de Venus, un cuadro clásico, donde está el mar, la tierra, ¿no es cierto? Y ella está llegando apoyada en una especie de concha marina, así, está llegando así, y la Flora, la diosa de la primavera, la está por vestir con un manto, ¿no? Eh, y ahí, bueno, entonces Júpiter le dice a Venus que en 3 años más va a fundar Lavinium, la ciudad de Lavinium, que después Ascanio es Iulo, vieron, ahí aparece, ¿no? Ascanio, que es también llamado Iulo, ¿no? Que es el hijo de Eneas, de donde va a venir la familia de los Julios, ¿no? De los Julio César y de Augusto, ¿no? Va a fundar Alba Longa 30 años más tarde. Y 300 años después, Rómulo va a fundar Roma, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un simbolismo numérico tremendo, ¿no es cierto? 3, 30 y 300. 333, ¿no es cierto? Aparece como entre las 333 años entre que va a llegar Eneas y la fundación de la ciudad, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre se dice esto que Virgilio también manejaba todo el simbolismo de los números, de los pitagóricos, ¿no? Hay un verso, yo no sé si, creo que es en las bucólicas, me parece, en las geórgicas, ¿no? Que de Virgilio también, que dice, ¿no? Dios se alegra en el número impar, ¿no? Dios se alegra en el número impar. Sí, y para ellos el número impar es el 3, ¿no? Porque el 1 no es un número impar para los antiguos. Se necesita, el primer número es el par, el 2, y el otro el 3, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? La mención de Rómulo y la loba nodriza, ¿no? Eh, Claro, acá dice, ahí en el 270, dice, ya aquí se reinará por 300 años enteros bajo gente Hectoria. sí, los hijos de Héctor. Héctor, claro. Eh, Pero también se refería por alguna característica en particular, además de que sean Gente, descendientes de... o sea, es de Troya, son troyanos. Claro. Gente Hectoria vale por gente de Troya, ¿no? Eh, y después ahí, verso 275,
inde lupae fulvo nutricis tecmine letus, ¿no? Romulus. ¿Cómo tiene esos tres versitos? 275, 76, 77. En la traducción, digamos, sí. Sí, sí, sí. Pues yo no tengo a Claro, mano la traducción de claro, claro. ustedes, la de Poli. No, dice, de allí alegre con la roja piel de la loba nodriza, Rómulo a la gente reunirá y fundará las mavorcias murallas, y romanos les dirá con su nombre. A estos yo ni límites de las cosas, ni tiempos les pongo. El imperio sin fin les he dado, que hasta la áspera Juno, que por miedo hoy el mar y las tierras y el cielo fatiga, llevará a lo lejos sus consejos y de apoyará conmigo a los romanos, dueños de las cosas y gente togada. Bueno, eh, la gente togada, la La gente gente togada. de toga. De ahí, bueno, tiene varias cositas ahí, ¿no? No le pongo ni límites a sus dominios, ¿no? Todo esto le está diciendo Júpiter, ¿se entiende? O sea, Júpiter ya está hablando del imperio romano, ¿se entiende? Entonces dice, eh, is ego nec meta serrerum nec tempora pongo, no le pongo límites ni tiempos. Imperium sine fine dedi, les di un imperio sin fin, ¿no? Es como, bueno, está como poniendo en boca de Júpiter este destino incipiente. O sea, los romanos pensaban esto, ¿no? De que iban a tener un imperio sin fin. Bueno, algunos han considerado siempre que eso se mantuvo después, digamos, en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, en el imperio español después, ¿no es cierto? Pero bueno, como que es siempre continuación del imperio romano, ¿no? Que el imperium sine fine dedi significa todo eso. Bueno, ya son especulaciones teológico-políticas, digamos, ¿cierto? Pero sí Sería está claro, interesante. ya, Sería interesante. pero siempre está esta idea de que esa conciencia de que Roma estaba para conquistar todo el mundo, ¿no? Eh, no le pongo límites ni tiempos, les di un imperio sin fin. Eh, eh, y describe, ¿no es cierto?, a los romanos como la gente togada, ¿no? La gente que usará la toga. Eh, Tal está decretado, ¿no? Sic placitum, así ha placido, así ha complacido. Eh, y ahí aparece eh, Julio, ¿eh? Aparece Julio también, si siguen leyendo un poquito más. Después la gente togada, Veniet illustris. Que No escucho. dice, como uy, me perdí, perdón. Ahí está. Así ha placido. Vendrá una edad al resbalar de los lustros donde la casa de Azáraco, Aptía y la clara Micenas oprimirá con servidumbre y dominará a Argos vencida. Nacerá César, del hermoso origen troyano, que acabará en el océano su imperio, en los astros su fama. Julio, nombre derivado del magno de Julio. A este tú un día en el cielo, cargado de despojos de oriente, tomarás tranquila. También será este llamado con votos. Es decir, Julio César va a ser considerado un dios, Mm. por eso será llamado con votos, ¿no? En tiempos de Augusto empezaron a honrar, digamos, la figura de Julio César, ¿no? Eh, y, y la conquista del Oriente, ¿no? Eh, Bien. Y ahí
Júpiter, ¿qué hace? Manda a Mercurio a Cartago, ¿no? Para algún comentario de esta parte. Es el 295, ¿no? Sí. Claro, acá le dice, el hijo Maya. Ya, está. ¿Eh? Claro. El hijo de Maya es Mercurio. Bueno, Es el. em, y lo encontramos Eneas de noche, que está pensando en salir a explorar. el piadoso Eneas, dice. El piadoso Eneas, Pius Eneas. Y le sale al encuentro él sale al bosque, ¿no? Y le sale al encuentro Venus. Es un pasaje bellísimo, eh, donde, eh, bueno, la descripción de Venus está ahí en verso 315. 3, sí, 3:15 en adelante, ¿no? Que está vestida como una joven espartana, dice. Llevando rostro de virgen y aspecto y armas de virgen espartana, o tal cual fatiga a sus caballos la Tracia. Arpalice y al ebrio volador derrota en la fuga. Pues al uso el arco manejable había en sus hombros colgado cazadora, y había dado a esparcirse el cabello a los vientos, nuda y la rodilla, y reunida en el nudo los pliegues fluyentes. Ujú. Eh, Es como una amazona prácticamente, digamos, es como no es una mujer, digamos, con los vestidos de matrona, de dama de vestido largo, ¿no? Está con la vestidura más bien corta, porque está cazando, ¿no? Está con eso que con el nudo, quiere decir que está como atado con una especie de cinto, digamos, el vestido, ¿no? Y, y lleva al hombro, ¿no? Y aparte tiene los cabellos sueltos, ¿no? No tiene el cabello recogido o tapado con un velo o con trenzas, sino este, ¿no? Esta imagen de un poco exótica, ¿no? Eh, y, y empieza en ese diálogo, ¿no? Donde Eneas capta al abuelo que es un ser sobrenatural, ¿no? Y ella se hace la humilde, como diciendo que no, que la confunde, ¿no? Eh, lo que él no sabe es que es su propia madre, digamos, ¿no? Eh, Tanto honor me abruma, dice ella, ¿no? De las doncellas tirias es la aljaba atavío habitual. Eh, y le explica que dónde está, ¿eh? Porque es lo que él no sabe, dónde está. Bueno, estás en tierra de tirios, en la Libia, ¿no? Y le empieza a hablar de Dido, de la reina de Cartago. ¿Entendieron más o menos la historia de Dido que ella cuenta acá? Eh, Dido estaba prometida a Siqueo, eh, se, se casa con él, pero el hermano de ella, Pigmalión, eh, quería robarle a Siqueo los bienes, me parece que es un poco así la historia, no está contado explícitamente eso, aunque él dice que lo hizo por avaricia, Pigmalión, y entonces y ocultó el cadáver de Siqueo. Entonces era como que Siqueo simplemente se había ido y no había vuelto.
y ella vivía angustiada hasta que de pronto se le aparece el fantasma de Siqueo, ¿no? De su esposo muerto, y le dice, no, tu hermano me mató, ¿no? Y entonces empiezan esta aparición de fantasmas que te avisan que hay un asesino, ¿no? Podríamos ver una línea de personajes con esas historias. Y ella entonces, ella sí busca, sabe dónde están él le muestra dónde están sus tesoros escondidos y ella se hace con los tesoros de su esposo y huye de su hermano Pigmalión, ¿no? Se me vino a la cabeza Hamlet, no sé por qué. Pero... Sí. Y sí, el fantasma del padre viene a avisar eso, viene a decir, miren que yo no me morí de enfermo, porque todos creían que se había enfermado y estaba muerto. Me morí porque me mataron, me envenenaron, ¿no? Y acá Dido, entonces, se apropia de una nave en el puerto, ¿no? Y huyen del avaro Pigmalión por el Ponto, ¿no? Y entonces ella llega, dice, el éxodo paró donde hoy verás alzarse ingentes los muros de Cartago y su alta acrópolis. Compraron un solar, llámanlo Birsa, por ser solo el espacio que alcanza la piel de un toro a circundar. Bueno, esto es como una, no queda muy claro, pero es como es un elemento común en varios mitos antiguos, que es que alguien dice, bueno, compro lo que pueda abarcar la piel de un animal. Y entonces dicen, bueno, sí, ¿por cuánto? Bueno, por tanto, ¿cuánto puedes abarcar la piel de un animal? No es mucho, ¿no es cierto? Pero entonces el comprador empieza con la piel del animal a hacer tiritas muy finitas hasta que logra hacer un lazo gigante que empieza a extender, ¿no es cierto? Y abarca un círculo enorme, digamos. Y entonces compra a bajo precio. Esto aparece en muchos cuentos folclóricos, muchos mitos, pero puede ser que acá también tenga su relación con esta expresión que se... Bueno, Eneas entonces acá le dice a ella, a esta ninfa que no sabe quién es, que él es Eneas, que viene de Troya, etc. Él le resume, ¿no? Y ella le dice, ve a presentarte ante la reina, ¿no? Le propicia este encuentro con Dido, ¿no? Y ella hace que interpreta, ¿no? Dice que él cree que ha perdido más hombres que todos se ahogaron en la tormenta, pero ella le dice que no, que algunos se han salvado y hace una interpretación de agüeros con los pájaros, ¿no? Ella le dice, ves que hay unos cisnes y hay un águila de Júpiter, y le hace toda la interpretación de por qué puede estar seguro que se han salvado. Y ahí viene ese pasaje que a mí me gusta mucho, que es el verso, a ver, 402 en adelante. Si alguno de ustedes puede leerlo ahí. Dice y advertens, Rose, ese. Cuando termina ella de hablar. Dijo y volviéndose, Ahí. refulgió en su nuca rosada, y de lo alto sus cabellos un divino olor de ambrosía exhalaron, y cayó a lo bajo de los pies su vestido. Y real diosa se mostró en el andar. Cuando él a su madre reconoció, con tal voz siguió a la que oía. ¿Por qué a tu hijo, cruel tú también, tantas veces con falsas imágenes burlas? ¿Por qué mi diestra unir con tu diestra no me es dado? Y vos es oír y devolver verdaderas. Bien, esa parte, ¿no? Ella pega la vuelta, ¿no? Gira
y entonces el vestido que ella tenía como recogido y anudado, digamos, cae suelto a los pies, o sea, cae, ahora sí parece una dama, digamos, ¿cierto? Porque antes parecía una cazadora, ahora parece una dama porque el vestido le cae hasta los talones, digamos, pero la ve de atrás, digamos, ¿no es cierto? Esta idea de que, y, él, y el, y el cabello esparce ese olor que él reconoce como una fragancia divina, de la ambrosía, que es la bebida de los dioses, pero también es como un perfume, ¿no? Eh, eh, Siempre parece esta idea de como que la divinidad no puede atraparse, ¿no? Como cuando Moisés le pide a Dios verlo cara a cara y Dios le dice, solo me verás la espalda, yo voy a pasar y entonces Moisés se esconde en la roca, ¿no? Dios le tapa con la mano, Dios es como un gigante en ese pasaje, ¿no? Dios tapa con la mano la cueva donde está Moisés y cuando Dios pasa, saca la mano. Y Moisés se asoma y lo ve de espaldas. Este es un pasaje con un lenguaje mitológico tremendo, ¿no es cierto? Pero eh, como que a Dios no lo vemos de frente, ¿no? O sea, si lo vemos de frente son apariencias, ¿no? Algo de esto tiene Chesterton en El hombre que fue jueves, cuando dice que vemos la realidad de espaldas, no vemos un árbol, sino vemos en las espaldas del árbol, ¿no? Algún día lo veremos cara a cara. Y es el reclamo que hace Eneas, ¿no? Dice, ¿por qué siempre me engañas con estos falsos imágenes crueles, ¿no? Con estas falsas imágenes? Eh, Dice, ¿cuándo podré estrechar mi mano con la tuya? ¿Cuándo podré eh, oír tu voz? Eh, Hablar contigo palabras verdaderas. Es decir, ¿cuándo Acá, voy a una comunicación? ¿No? acá en la otra traducción, esta es la que había encontrado, dice, ¿por qué cruel tú también te burlas tantas veces de tu hijo con falsas imágenes? ¿Por qué no se concede unir diestra a diestra y oír y devolver verdaderas voces? Claro. Está Y este deseo de ver de frente a la divinidad, de verlo, incluso de unir diestra con diestra. me viene el pensamiento esto bueno, también esta semana, del Evangelio esta semana, ¿no? De los discípulos de Maús que lo reconocen con, digamos, el gesto de partir el pan, o de Pedro que reconoce al Señor cuando pesca de nuevo digamos, y recolecta la cantidad de peces, digamos, por sus actos lo reconocerán, digamos, esto de... Ujú. El de Maú está bueno también porque él desaparece justo, ¿no? O Claro, sea, cuando lo reconocen desaparece. Eh, y es como el deseo, yo para mí esto es como el deseo de la encarnación, digamos, ¿no? O sea, cuando, como que si el ser humano antiguo estuviese hablando acá por boca de Eneas, ¿no? Dice, bueno, ¿cuándo voy a dejar de ver las apariencias de los dioses? Digamos, ¿cuándo voy a ver la divinidad de frente? ¿Cuándo voy a poder hablar cara a cara con palabras verdaderas? ¿Cuándo voy a poder estrechar su mano? O sea, tener un vínculo de amistad, ¿no? Es decir, todas cosas que solo responde la encarnación, digamos, ¿no? Si no, siempre son apariencias, digamos, ¿no? En también viendo Cristo. el vínculo este del Antiguo Testamento, ¿no? De los profetas que no podían tener, solo algunos tenían la conexión más cercana con el Señor, pero el resto no, digamos. Y Claro, esperaban la venida en ese sentido. exacto, sí, sí, sí. Eh, no sé, es un pasaje que a mí me conmueve mucho, ¿no? Eh, y bueno, y ahí empieza un poco si esto no fue fantástico hasta ahora, empieza este Eneas que avanza envuelto en una nube, con su compañero Acates, avanzan invisibles, de una nube de invisibilidad, ¿no? Eh, y recorren ahí eh, eh, las obras de Cartago, ¿no? Y verso 430 más o menos. Igual que las abejas del estío en el primer hervor, cuando a la brega las llamas el sol en los floridos campos,
y sacan fuera las adultas crías, o con líquida miel de dulce néctar rehinchen las celdillas, o descargan a las que están de vuelta, o a los zánganos, hato de ociosos, en despliegue expulsan del abastado hogar. Hierve el trabajo y hay en la miel fragancias de tomillo. Él compara la actividad de las abejas con la actividad de los obreros en la construcción de Cartago, ¿no? Eh, eh, Mientras recorre el lugar, ¿no? Llegan a un templo y estoy en el verso 450, sí, 453 más o menos. Eh, Mientras recorre hasta llegar la reina del vasto templo, las estancias todas, y el Fausto admira de la gran metrópoli, patente en la labor de sus artistas, concertada y suntuosa, de repente, en amplia serie de pinturas, halla los combates de Ilión. El verso 455 y el siguiente, ¿no? Encuentra estos grandes murales o pinturas o sí, representaciones, no queda muy claro qué, siempre me imagino que son como murales, que cuentan la historia de Troya, ¿no? Y eh, y empieza y empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar, o sea, viendo la, la- la imagen de todo lo que todo lo que ha pasado en Troya con su propia familia, con ellos mismos, ¿no? Le habla a Acates, ¿no? A su compañero. Verso 461. ¿Alguno puede leer ahí? Se detuvo llorando. Dos puntos. Dice: ¿Ya qué lugar? Dijo Acates. ¿Qué región en las tierras de nuestra labor no está plena? He aquí, Príamo. Premios suyos hay aquí también para el mérito. Hay lágrimas de las cosas, y lo mortal toca la mente. Deja tus miedos, te traerá alguna salvación esta fama. Bien, ahí tiene ahí en latín dice, el verso 61, 62, 462 dice, sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt. Solve metus, dice el verso de abajo, ¿no? Hay lágrimas en las cosas. Es un verso difícil de traducir ese. Y las cosas mortales tocan la mente, ¿no? En la traducción ahí dice, ¿son cosas de lágrimas? Eh, Dice, premio suyo aquí, hay lágrimas de las cosas, Hay lágrimas de las cosas. y lo mortal toca la mente. Sí. Pero esa pequeña expresión, sunt lacrimae rerum, se puede traducir justamente de dos maneras distintas. Si, si a rerum, hay las cosas, es como algo subjetivo, son las cosas que lloran. Y si es objetivo, hay cosas por las que llorar. ¿Sí? Hay lágrimas de las cosas. Literalmente dice, hay lágrimas de las cosas. ¿Qué quiere decir? Ok, y acá hay otra, la otra traducción dice, hay lágrimas de los hechos, y las cosas mortales tocan el corazón. Y el tema es que dice rerum, dice cosas. Mm. Claro. Eh, eh, y, y las cosas mortales se puede entender por perdón, mortalia no dice qué.
y las mortales tocan la mente, dice. Ahí uno puede suponer los dolores mortales o algo así. Mm. Acá yo había buscado para leerles hoy un pasaje que comenta este verso. El del libro de Hecker, este que tiene el libro Virgilio Padre Occidente. Ajá. Dice Hecker, entre el hombre y el hado, o sea, el destino, entre el hombre y el hado se extiende un mar de lágrimas. Bueno, esa es una cita de Hecker, ¿no? Dice, esto ahora ya mi comentario mío, ¿no? Estas lágrimas surgen naturalmente en el héroe, contra todo prejuicio estoico de que el héroe no debería llorar. Eneas llora muchas veces, como respuesta a acontecimientos que no pueden recibir otra respuesta que las lágrimas. Por ejemplo, en el canto primero, cuando contempla acá el- la caída de Troya, em, dice, sus ojos nadaron, dice, ahora perdí el verso, que sí lloraron, pero él dice, en Atancia lumina. Dice, y aparece esta, eh, esta frase, sunt lacrime rerum, que significa que hay cosas lloradas por los hombres, pero también que las cosas mismas tienen sus lágrimas. Mm. ¿Mm? O, y acá vuelvo a citar a Hecker, existen cosas que no se contentan con ninguna otra respuesta sino con lágrimas, que por ningún medio pueden ser realmente conocidas, con ninguna otra cosa compensadas fuera de las lágrimas, y a veces ni siquiera con ellas. Aut posit lacrimes equare labores, dice en otra parte de Virgilio, como si pudiesen las lágrimas igualar las fatigas. Y añade Hecker, harán falta las lágrimas del Hijo de Dios para que esto sea posible. Mm. Que haya lágrimas que compensen esas cosas que necesitan ser lloradas. Y acá Hecker se mete en la palabra cosas, ¿no? Dice, pero lo agarra por otro lado, dice, las lenguas tienen palabras cordiales. O sea, cordial quiere decir de corazón. O sea, las lenguas, los idiomas tienen palabras que son como su corazón, el corazón de la lengua, ¿no? Dice, si para los griegos una de esas palabras es logos, logos es una palabra cordial para la lengua griega, dice, para los latinos esa palabra es res. Mm. Res quiere decir cosa. La palabra importante para los griegos es logos, pero la palabra importante para los latinos es res, cosa. Dice, el romano no conoce el Estado, sino la res pública, la cosa pública, Mm. la república, ¿no? Eh, la alegría, según las geórgicas de Virgilio, es rerum cognoscere causas, conocer las causas de las cosas que están más allá de la muerte. Roma es llamada caput rerum, cabeza de las cosas, domina rerum, señora de las cosas, y César es llamado custos rerum, el Mm. custodio de las cosas. Roma misma, el Senado, el pueblo, la paz, la cultura, la piedad, la justicia, no es una idea, sino maxima rerum, las máximas cosas, o las pulcherrima rerum, las cosas más hermosas, ¿no? La palabra cosas aparece permanentemente, ¿no? Entonces dice Hecker, comprendiendo así el alcance de la palabra res, podemos volver al hemistiquio, al medio verso, sunt lacrime rerum. Y dice, y leerlo así, toda la realidad tiene lágrimas. Una parte constitutiva de este mundo son las lágrimas. Virgilio no dice esto desde el sentimentalismo o la debilidad, lo dice con un alma valiente, dice la verdad del ser de este mundo. Y acá, insospechadamente, en un giro
de mi nota, me voy de Hecker a el Papa Francisco, Ahí va, en, en Fratelli Tutti, ahí va. ¿eh? Año 2020. La encíclica Fratelli Tutti cita este verso. ¿eh? Cuando habla de la pandemia, Mm, dice, y le cito el texto de la encíclica, es la realidad misma que gime y se revela. mm. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Mm. Les leo de nuevo. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Entonces también se puede tomar como hechos, como Sí, que pasan, digamos. todo lo real, la palabra real viene de res. Claro. Eh, Hecker decía que después de las guerras mundiales vemos con más claridad la verdad de la frase virgiliana. Las lágrimas que inundan este lacrimarum valle, este valle de lágrimas, y que serán secadas, enjugadas en el reino. Capaz que me estoy boleando acá, pero esto de recordar, pasar las cosas por el corazón, digamos. O algo así creo que era la... Sí, pero ahí el re es de repetir. Ah, de Ah, repetir. ahí va. Ah, ahí está. Eh, bien, O sea, tiene un trasfondo impresionante sunt lacrime rerum, digamos. exactamente, Porque o se puede llorar por las cosas, en resumen, digamos, se puede llorar por las cosas o las cosas lloran también. exactamente. O ambas cosas a la vez, digamos. Y ambas cosas a la vez O también. sea, hay ocasiones en donde no solo puede llorar por las cosas, sino que todo puede Está llorar por esta cosa que está pasando. claro, Ajá. exactamente. Exactamente. O sea, cae el Imperio Romano de Occidente, ¡pum! Lloran todas las cosas, digamos. Sí, Todo, la realidad llora. la realidad llora. Eh, y bueno, nada, me quería detener un poco en ese verso porque es realmente hermoso y aparte está, digo, hasta lo citó el Papa en la encíclica, nosotros mencionando, me parece curioso, digamos, propiamente que... eh, eh, bueno, vamos a apurar que falta un montón. Pero bueno, grosso modo, ¿qué pasa después? Que Venus hace la sustitución, bueno, se descubre, ¿no es cierto? Llega Dido con su séquito y empieza a recibir a troyanos que se han salvado y Eneas ve que son gente que él conocía, ¿no? Y entonces Venus abre la nube de invisibilidad y aparece de golpe Eneas y Acates ahí y Dido lo recibe eh, como huésped, ¿no? Eh, y Venus hace la sustitución de Ascanio. Ascanio es Iulo, es el hijo de... Acá plantea una cosa rara, suena un poco turbio, pero bueno, ya se acuerdan que en Homero a veces las diosas o los dioses tomaban el aspecto de un ser humano, Mm. ¿no? Aparecían como el consejero, pero nunca nos decía qué pasaba con ese ser humano mientras tanto, dónde estaba. Bueno, entonces acá te cuenta todo eso, digamos, que Cupido, Eros, ¿no es cierto?, el amor, el hijo de Venus, va a reemplazar, va a aparecer como si fuera Ascanio, como si fuese el hijo de Eneas. Y al verdadero Ascanio, el hijo de Eneas, se lo llevan y lo tienen en el bosque mientras tanto ahí las ninfas, ¿no es cierto?, que le hagan la guardería, digamos, al nene, porque es un chico chico. Mientras el otro nene, el amor, digamos, va disfrazado de Ascanio, y entonces Dido se conmueve como cualquier mujer con un nenito y lo recibe, y ahí él le va calentando el pecho de amor por Eneas, ¿no? Em, y entonces describe un poco el banquete, ¿no? Termina un poco con ese banquete que dice...
¿Cómo es que dice? Me parece muy, muy romántico la expresión que usa acá Virgilio. Eh, eh, ella prolonga la charla, ¿no? Empieza a describir que hay una charla prolongada, cuando esa charla ella lo invita a Eneas a contar su historia. Ya me fui al final de todo el capítulo. Verso 748. Leo la versión de Espinosa Polit, dice: mas la noche prolonga Dido con preguntas múltiples, bebiendo largo amor la sin ventura. ¿Eh? De la nada sos cantante de reggaetón, digamos. El reggaetonero, sí, 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 sí. El texto dice: nec non et vario noctem sermone traebat, infelix Dido longunque vivebat amorem. La infeliz Dido. Dido es infeliz porque es una viuda joven, ¿no es cierto? Que su hermano le ha matado al marido, en fin, ella ha tenido que escaparse de todos lados, ¿no es cierto? Entonces es la infeliz Dido, ¿no? Y dice, longunque vivebat amorem, bebía el largo amor. Ella están bebiendo, literalmente, están bebiendo en las copas, pero ella, dice Virgilio, en realidad bebía el amor. No sé cómo dice la traducción. ¿De Tenemos ahí 140 era? 748 o 49. A ver. Bueno. Uno. Se me responde. 748. Yo perdí las hojas acá en el PDF, que no sé. Ah, Acá está. Dice, y también en variada plática pasaba la noche la infeliz Dido y el largo amor se bebía. Mucho sobre Príamo, sobre Héctor preguntándole mucho. sí. Bueno, ahí está, todas las preguntas. Suena muy bien en el texto latino también, porque dice: multa super Priamo rogitans, super Hectore multa, nunc quibus aurore venicet filius armis, nunc quales diome disequi, nunc quantus Aquiles. Dice multa, multa, nunc, 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 ¿no? Repite en los versos, es como que, y esto, y aquello, y aquello, y aquello, ¿no? ¿Podés leer, Iván, entonces toda esa parte hasta el final? Sí, 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 sí. Dice, espera, arranco del 748. Dice, y Claro. también en variada plática pasaba la noche la infeliz Dido, y el largo amor se bebía, mucho sobre Príamo, sobre Héctor preguntándole mucho. Ora, ¿con qué armas había el hijo de la aurora venido? Ora, ¿cuál los caballos de Diomedes, o cómo era Aquiles? Más bien, Ea, huésped, dinos desde su origen, primero dijo, las insidias de los dánaos y el azar de los tuyos y tus andanzas, pues ya el séptimo verano te lleva por todas las tierras y por todas las olas errante. Otra vez el número 7 ahí. Sí, es verdad, es cierto. Sí, 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 sí. El séptimo verano, El ¿no? séptimo verano. Ujú. Eran 7 ciervos. ¿Ciervos eran? Sí. Sí. 7 siervos. Sí, sí. 7 embarcaciones. Ujú. Porque en la Biblia también el 7 y el 3, y bueno, después hay muchos otros números más, ¿no? Pero Sí, 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 sí. ellos El- también relacionaban este número con un número perfecto, el 7, digamos. sí, ¿O no? totalmente. Sí, 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 sí. El 7 es.
un número ya como perfecto y sagrado desde los babilonios, digamos, ¿no? Porque había 7 planetas Mm. y entonces y veían el 7 como descompuesto en el 4 y en el 3. El 4 representa lo terrenal, pues lo cúbico, y el 3 lo triangular, es el espíritu. Entonces el 7 es como la combinación de lo material y lo espiritual también, ¿no? Una plenitud. Pero esto yo no me acordaba, que claro, o sea, Eneas había pasado 7 años navegando también. Bueno, Ahí va. después, Ah, ahí está. este dato yo no lo recordaba. Pero bueno, lo deja ahí en una especie de conversación, ¿no? Eh, donde ella ya le está enamorada, ¿no? Le pregunta todo, el nombre. Claro, hablame de esto, hablame de esto, hablame de esto, y después dice, pero mejor empezar desde el principio, ¿no? Así. No, tengo sueño. Este, bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, es cierto que como la traducción sigue muy de cerca el texto latino, se dificulta a veces, lamentablemente. Por eso les digo, bueno, tal vez eh, eh, traten de leer lo que puedan ahí y si tienen a mano una traducción que les parece más comprensible, porque si no, igualmente siempre están las referencias mitológicas y todo eso, que bueno, hay que buscarlas. Claro, sí. Em, pero bueno, ahora en adelante yo les diría, vayamos despacio todavía. Si les parece, para la próxima leemos solo el 2, ¿eh? Liber Secundus. 10 segundos. Después, sí, más adelante vamos a leer de a 2, pero por ahora empecemos despacio con de a 1, ¿sí? Que es donde Eneas va a contar eh, justamente va a empezar a hablar de la guerra de Troya, ¿eh? Claro. Eh, nos va a contar la historia del caballo de Troya, bien, toda esa parte va a aparecer acá, en este libro segundo. Que no pudimos escuchar la de Homero, porque Homero no lo cuenta, ¿no? No cuenta lo del caballo y eso. Nos vemos, Dani. Dios. Bueno, nos vemos. Hacemos un Ave María. Si alguien tiene algún comentario antes, o sugerencia, o lo que sea. No podemos hacer invitación masiva porque somos tres. Che, lo del pony pisador es el 25, ¿no? Exacto. Exactamente, sí. La semana después de la peregrinación a Guadalupe. Bien. ¡Epa! ¡Es verdad! Ajá. Bien. Entonces, la próxima virtual sería Che, A ver. claro, justo coincide ese sábado. ¿Qué hacemos ahí? 9, el 9 de mayo. El 9 de mayo. A Eh, ver. bueno, si es tan lejos, hagamos 2 capítulos entonces. Claro, sí. Sí, sí, sí. Hacemos dos. El 2 y el 3, El 2 y el 3. porque es mucho tiempo, si no. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Esperen que lo agendo acá. 2 y 3. Bueno, amigos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.